Ahora vamos a darle la bienvenida a dos protagonistas del vuelo de los niños, ¿no? Él es Carlos Melgarejo. ¿Cómo le va, Carlos Melgarejo? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer acompañarlos. Y Ana Campaña, ¿cómo andás? Buenas noches. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿cuántos años tenían cuando vinieron? Ay, no, mejor no se le pregunta. Bueno, acérquese al micrófono. Yo tenía 10 años. Vos tenías 10 años. Yo tenía 12 añitos. 12 añitos. Soy más viejo que Diana, no sabía eso. Mirá. Pensaste que era al revés, ¿no? Mirá, yo estaba también conservado. ¿Y los dos dónde vivían? ¿Dónde vivían? Yo vivía en La Coruña, en España, en la parte de Galicia. Yo vivía en Madrid. ¿Fue más fácil? Pregunto, porque claro, vos no podés comparar, pero no es lo mismo hacer el vuelo de los niños desde Madrid a Montevideo que vengas desde Austria o desde La Coruña y estés en el centro de residentes 2 días con otra gente conocida, desconocida. No sé. En mi caso fue una papa porque fue como un viaje que cualquiera puede hacer para vacacionar, claro, por ejemplo. Claro. Yo estaba en mi casa, un día me despertaron, nos vamos para el aeropuerto y me embarqué hacia Montevideo. ¿Con tu hermano? ¿Venías con tu hermano también? Venía con mi hermano y venía mi madre, que era uno de los 6 adultos que no estaban ni requeridos ni fichados, aparte ciudadana española, nacida en España mi madre. Claro. Entonces era uno de los adultos que podía venir haciéndose responsable de los niños hasta que llegáramos a Montevideo, que ahí se nos entregaba a familiares a través de actas que labraban escribanos. Pero para mí fue una papa. Sé que hay gente que tuvo que hacer unos viajes interesantes, algunos en tren desde Bélgica, desde diferentes puntos de Europa. Calculo que debe ser mucho más complejo y largo el viaje. Eso es un detalle que no hemos hablado, que es que cuando llegan los niños se hace un acta ante escribano de cada uno para dárselo para la patria potestad, digamos, al pariente que estaba. Y hay casos de que los parientes estaban presos y la patria potestad se la pasa a la Comisión del Reencuentro Uruguayo, lo cual es muy fuerte también leer que la patria potestad conozco un caso que tiene una comisión. Conozco un caso que fue un amigo de la familia quien recibió a uno de los gurises, se quedó con esa acta labrada y esa patria potestad. ¿Cómo fue lo previo a este viaje? ¿Ustedes qué tipo de noción tenían del episodio, de lo que les esperaba? ¿Qué les generaba el hecho de saber que iban a venir con un grupo de niños a un lugar donde, si bien había cierta expectativa de lo que podía ocurrir, nadie sabía bien qué iba a pasar y de hecho el evento superó las expectativas en cuanto a la masiva movilización que generó? Bueno, en mi caso, mi familia estaba deseando que nosotros fuéramos de los elegidos, por supuesto, y yo en mi caso yo tenía 10 años y también. Y yo personalmente lo tengo todo como un recuerdo, es de los mejores recuerdos de mi niñez, la previa y el viaje en sí. Hablábamos con compañeros el otro día que, por ejemplo, yo no me acuerdo del regreso. Yo me acuerdo de la avenida, me acuerdo de la previa. Yo incluso, lo que tú preguntabas, yo tuve que viajar. Yo pasé la noche del 25 en la residencia. En la residencia de estudiantes. Yo viajé sola en avión de La Coruña a Madrid porque había un tema con mis papeles que yo tenía que llegar un día hábil a solucionarlo. Y yo no me acuerdo exactamente la fecha, porque yo con 10 años eso sí no me acuerdo, pero recuerdo que viajé de noche sola, que me fueron a esperar unos amigos de mis padres, uruguayos también, al aeropuerto. Que yo no los conocía en ese momento, me quedé a dormir ahí y ahí después al otro día bien temprano fue a la casa de estos amigos, porque claro, todos los uruguayos más o menos se conectaban, ¿no? Pero vos llegás a una residencia, digamos, no conocías yo esa noche me fueron a buscar al aeropuerto porque el viaje de La Coruña a Madrid es un viaje corto. Sí, es un rato, sí. Es un rato. Entonces me fue a buscar una pareja de conocidos de mis padres. Me quedé a dormir en la casa de ellos y al otro día fue un primo de mi padre a buscarme. Yo cuando lo vi fue como mi salvación. En realidad la pareja divina, todo, pero yo no sabía con quién estaba. No sabía con quién estaba.
Igual no lo recuerdo como un mal recuerdo, al contrario. Y para mí fue como una independencia, fue animarme a hacer salir algo. sola. Claro. Y en la residencia, cuando estuviste con toda la otra gente. En la residencia, como yo era de las más chicas, yo veía que había fiesta, pero no participé mucho. Me quedé más bien hablando con un grupo por fuera, pero me dieron a elegir si me quería quedar a dormir en la residencia o no. Y para mí, como era como un hotel, me quedé en la residencia. Mirá, elegiste en la residencia. Sí, no, sí. le preguntaba, ¿recordaban cosas del Uruguay o de las personas que los iban a esperar o tenían una memoria vaga? No sé a qué edad se fueron, claro, pero... Yo me fui a los 5 años más o menos. Y sí, yo recordaba vivamente a mis abuelos, a mis primos, a mis tíos, a todo el mundo me acordaba. Incluso mis abuelos en alguna oportunidad pudieron ir a España a visitarnos, entonces tampoco eran gente totalmente desconocida. Carlos. Sí, yo voy a enredar las dos preguntas. Vos antes preguntaste sobre el tema de la previa. A mí me tocó vivir una previa muy especial porque mi viejo estuvo muy involucrado en el armado del viaje. Ajá. Desde España. Sí. Entonces en mi casa no dejaba de sonar el teléfono. Mi viejo nos sentaba, mi hermano y a mí, un día nos decía va a tener que ir uno solo porque no hay lugar, al otro día decía la elección, sí. Hubo... Tu viejo es Yuyo Melgarejo, sí, exactamente, que fue uno de los artífices Artigas Uruguay, lo mataron con el nombre Melgarejo, pero como crecía poco le dijeron Yuyito de chico y quedó Yuyo Melgarejo. Entonces yo viví una previa bastante intensa emocionalmente y de locura. De esos llamados telefónicos, que hay un niño de tal lado que tiene que ir porque tiene al papá preso, que hay un niño de tal lado que tiene que ir porque... Y era como que dejábamos de ser individuos, un día estabas adentro, y eran números que se iban tachando y no me daban la suma, entonces tenía que sacar de acá, poner de este lado, y eso lo vivimos. Porque si hubieran venido todos hubieran sido muchos más. Y ahí sí creo que se hubiese tenido que contratar un charter, porque hay gente que habla de que el vuelo fue un charter y no fue un charter, fue un vuelo comercial de Iberia en el que, hablando mal y pronto, mucha gente se quedó puteando porque la bajaron para que viniéramos nosotros. Estamos hablando que vinimos en plenas fiestas, ¿no? Una pregunta, ustedes viajaban en ese vuelo, ya que estás hablando de esto, pero había gente que nada tenía que ver con nosotros. O sea, había gente normal que iba de digo, nosotros, si mal no recuerdo, éramos 154 niños y 16 adultos, entre prensa, delegación española y los 6 adultos que venían a cargo de nosotros, que me acuerdo de Celia Gil, me acuerdo de Rosa, que era una española, esposa de un uruguayo, Daniel Yate, mi vieja y 3 más que no recuerdo. Y después venían 10 de españoles. Venía un senador del PSOE, venía gente de la Juventud Socialista Española, en aquel momento quien gobernaba España era el PSOE, y venía un camarógrafo y una periodista, venía una delegada de la Cruz Roja, que era la que presidía la delegación, y venían un camarógrafo y una periodista de televisión española para un programa llamado Informe Semanal, que cubrió eso y algunos testimonios, que cubrió el viaje en forma bastante amplia. Creo que acá hay algunos testimonios. Quien tenía buenos testimonios era Graciela Bachino. Tenía material importante. Han aparecido de esos testimonios, sobre todo en la despedida, y hablábamos de eso también, cómo se hacía para poder hablar y no hablar de las cosas, ¿no? Increíblemente en esa época, todo un ejercicio realmente. Claro, no, y insisto, era un vuelo comercial en el que venía otra gente que nada tenía que ver con nosotros. Se fumaron a 154 niños y adolescentes en aquel momento creo que estábamos, creo que en aquel momento eran 16 horas de viaje, una cosa así. Sí, claro. Y bueno, tuvieron que bancarse. Yo me acuerdo de cosas del avión, de que yo qué sé, te decían, estamos pasando a la derecha, tenemos, no sé, los Andes, no sé, porque a esta altura, viste, uno, y el avión como que se desviaba, viste, porque eran 154 borregos que se tiraban por las ventanas a ver qué era lo que pasaba, viste. Un poco de aventura. A mí también, me pasa, ¿no?, lo mismo mismo que a Diana, digo, el viaje es una cuestión imborrable y creo que maravillosa lo que nos tocó vivir. ¿Qué pasó cuando llegaron acá y vieron todo eso que estaba desbordado? ¿Lo esperaban, no? Bueno, vos sabés que tuvimos una discusión el otro día porque algunos considerábamos que hubo una decepción primaria, que en el aeropuerto no había nadie. Hay gente que dicen que sí, que había gente. Yo puedo decir que había gente. Lo que hubo fue una previa por parte de los adultos cuando todavía estábamos arriba del avión. Chiquilines, ojo, acá no cantamos, no sabemos cómo está el ambiente, no sabemos qué va a pasar.
y supuestamente nos bajamos del avión y la gente estaba cantando se va a acabar la dictadura militar, y ahí ya no nos paró nadie. Yo creo que igual el sumo fue cuando entramos a la Rambla. Claro. También que mucha gente no iba al aeropuerto porque tenía miedo de que la ficharan por ir simplemente por ir al aeropuerto. El aeropuerto fue emocionante porque yo me bajé del avión, empezaron a repartirnos en diferentes ómnibus. Yo viajaba con mi hermana, que mi hermana, que viene mañana, es 5 años menor que yo. Para mí yo tenía que cuidarla. Le llegaba a pasar algo, mi madre me mataba. Y me la separaron, yo no sé si por la edad, por diferente apellido, porque somos hijas de diferente padre. Me separaron y le pusieron a ella un ómnibus y a mí en otro. Y yo ahí ya me empecé a preocupar, dije, acá hay algo que está mal. Y atrás del alambrado del aeropuerto había gente y distinguí a mi abuela prendida del alambrado. Y me acuerdo que pregunté si podía ir, le dije, está mi abuela, y fui corriendo a saludarla, y lo primero que le dije fue, a Soledad la pusieron en otro avión, en otro ómnibus, por favor. Y mi abuela me dijo, quédate tranquila, y para mí fue, aparte me acuerdo, ya te tranquilizaste, el vestido, todo, me acuerdo de mi abuela. Entonces para mí ya de pique, ya en el aeropuerto, ya fue todo una emoción impresionante, ¿no? Y ni que decir la Rambla, por supuesto. Bueno, ahora luego de la pausa vamos a entrar en el último tramo y vamos a seguir compartiendo estas sensaciones con Ana Campaña, con Carlos Melgarejo, protagonistas directos del vuelo de 1983 con 154 niños, al que le estamos dedicando esta semana las programaciones de Departamento 20 y La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en esta charla con estos protagonistas del vuelo de los niños exiliados, los niños del avión, y Ana Campaña y Carlos Melgarejo. Y Ana vino con una camiseta que... conmemorativa. Diga, venite volando, yo fui uno de los 154. ¿Por qué? Pues, ¿de dónde salió esa camiseta? ¿Tiene que ver con la reunión? Esto, hicimos un encuentro, el primer encuentro que organizamos nosotros los niños, el domingo. Este domingo. ¿Y por qué coincidió ahora? Porque justo le dedicamos la semana. Es increíble, le dedicamos la semana y nos venimos a enterar de esto. Mismo domingo. El libro fue sacado, lo editaron en diciembre de 2014. La película estrenada hace un mes. Como que se dio una cosa... Es que el gran disparador de este encuentro tiene que ver con la película, sin duda alguna. Y desde algún punto de vista la calentura que a varios nos generó la película. Ah, sí, te generó con la calentura. No, creo que a la gran masa de estas que nos hemos juntado, por lo menos creemos que no ha logrado mostrar lo que realmente fue el viaje. Bueno, la película muestra 6 testimonios, seis protagonistas, ¿no? Son testimonios, y que termina cerrándolo con el testimonio más nefasto de lo que puede haber llegado a ser ese viaje. El recuerdo más negativo. El recuerdo más negativo, y creo que de alguna manera dejando a nuestros padres como unos irresponsables, cosa que no es así. Nosotros venimos respaldados por el gobierno español, éramos una delegación española, se puede decir, con todos los cuidados y las atenciones que debíamos tener. Sí, y una cobertura psicológica, se habló acá también, estuvimos hablando con la psicóloga. Estábamos cubiertos por todos lados, veníamos con una presidenta de delegación que era la representante de la Cruz Roja Española, veníamos con un senador del gobierno español y con un respaldo absoluto éramos una embajada de España, por decirlo de alguna manera. Sí, de alguna manera también quiero creer que estaba ya acordado de antemano que nada iba a pasar con estos muchachos que vinieran, ¿no? Seguro no había nada tampoco, ¿no? Viajaban a un territorio yo creo que si no hubiese habido un grado de seguridad, nadie iba a cometer la irresponsabilidad de mandar a 154 gurises a la paliza. Lo peor que nos podía pasar a nosotros, que era bajar el aeropuerto donde dijeran arranquen, que no pueden entrar, y más de eso no nos iba a pasar. Después hubo algunas verdugueadas a gurises que iban a ver a sus padres a las cárceles y no los dejaban llegar, acceder, porque ese día había pasado tal cosa. Siempre había una excusa para que no los vieran, pero en realidad no tuvimos ningún conflicto. El recibimiento fue maravilloso, nos hicieron una serie de eventos para agasajarnos que fueron todos maravillosos, donde no hubo ningún tipo de inconveniente. Y bueno, llegamos a la conclusión que este 30 de octubre nos juntamos por primera vez por iniciativa nuestra, pero creo que el disparador fue el de agosto, perdón. Quiero que termine el año porque estoy esperando la licencia. 30 de agosto, 30. No, de alguna forma, Carlos, estábamos hablando con Caetano, te lo pregunto a los dos también, ¿no? De que cuando uno
protagoniza un hecho que de alguna forma es histórico, como ustedes en ese momento quizás no lo sabían tanto esto, cuando se suben al avión, cada uno se sube con su historia atrás, ¿no? Con todo lo que lleva atrás. Digo, en la película lo que se ve también es que hay gente que viene con dolores o traumas, una historia salada atrás, digamos, ¿no? No es, y que eso se condensa quizás en este vuelo, en el avión, no sé qué historia, pero digo, vos venís de una familia que se sentía bien y a vos te fue bárbaro. Vos venís de una familia y viajaste sola de La Igual, Coruña a Madrid con 10 años. Lo que yo considero es que todas estas historias, que la mochila que uno trae, ¿tá? No es a consecuencia del viaje, es a consecuencia del exilio, esa consecuencia de tu propia historia personal. Entonces digo, a mí lo que me molesta un poco es que se haya utilizado el viaje como unión de esas 6 historias, porque no es que estén mal las 6 historias, son historias de vida, claro. Y no está mal mostrarlas, al contrario, porque muchas, de repente, ese dolor es consecuencia del exilio. Pero no es la síntesis, ¿no?, de todo Pero esto. exactamente. Yo creo que hay una intención del realizador en el orden en el que arma esas historias, que son todas respetables y entendibles, que pretende, insisto, dejar mal parados a quien organizaron un evento de este tipo en un año en el que este país estuvo marcado de eventos importantes en materia de lucha contra la dictadura. Que fue el 83, capaz que ¿no? Eso también ha generado que se haya perdido un poco la historia de nuestro viaje en el inconsciente ciudadano. Durante 30 años prácticamente no se mencionó. Y yo creo que es uno de los mojones. Sí, eso les quería preguntar yo, ¿en qué medida hoy, a través del tiempo, pueden aquilatar verdaderamente lo que representó ese viaje? Hablamos en estos 2 programas de lo vertiginoso que fue el año 83, incluso para los que estábamos acá, por la sucesión de episodios, que no estaba exentos de represión, como veíamos con él. Yo recuerdo que esas llamadas fueron particularmente violentas, porque claro, la gente en cualquier evento populoso aprovechaba, y me acuerdo que en esas llamadas hubo un apaleamiento brutal. Recordábamos también otros episodios. Ese 1 de mayo fue el primero que se podía realizar públicamente, que se hizo en los alrededores del Palacio Legislativo. La marcha de ASEP. La marcha de ASEP, la Semana de la Primavera, que también fue bastante reprimida. Sí, el Río de Libertad. El Río de Libertad. Y el corolario de esto es la llegada. El fin de año fuimos la llegada nosotros. Exacto. ¿Ustedes cómo lo aquilatan en la dimensión del tiempo y como protagonistas hoy día, digamos, con la perspectiva de hoy, no la de ese momento, sino bueno, esto fue un mojón, representó, y nosotros estamos formando parte de esto? Yo sí lo considero un mojón. Creo que fue un granito más de arena que se aportó. Que la gente se animara a salir ya era importantísimo. Claro. A ver, estamos hablando de un poco más de 4 horas, un traslado del Aeropuerto Internacional de Carrasco a EU, Camacuay Reconquista. Ahí pasaba todo. Sí, yo decía que era como, para que se hagan una idea los que están ahora, que era como cuando los subcampeones de Malasia vinieron del aeropuerto. Que lo haces caminando en ese tiempo, lo haces caminando. Una niña de 10 años, yo hasta hoy en día pensé que ese trayecto había durado mucho más de 4 horas. Yo me enteré ahora con toda esta historia de reconstruir un poco el viaje, que duró 4 horas y me parecía increíble. ¿Se acuerdan de los gritos de la gente? De mañana. Yo me acuerdo, sí. ¿Qué gritaban? No los cánticos. No, pero a ver, por ejemplo, yo vuelvo a la película. La película tiene un título de una consigna que yo no la escuché jamás. Tus padres volverán. La gente cantaba ole le, ole la, hoy vinieron los hijos, mañana los papás. Pero, a ver, desde preguntarte de dónde venías, desde preguntarte si habías nacido acá o si habías nacido allá, la gente que salía de los edificios de las casas con botellas de refresco, con botellas de agua, nos tiraban de las mangueras, mangueras para refrescarte. Yo me acuerdo de haber llegado a EU y tener una canaleta debajo del brazo, de tener el brazo afuera para que te tocaran y te saludaran. No, porque aparte dicen que justo el viaje estuvo todo bien, una gran cobertura, bien organizado, pero se les pasó el tema que en los ómnibus no había agua, entonces la gente les acercaba agua y hacía mucho calor. Capaz que no pensaron que iba a ser tan largo, ¿no? 26 de diciembre, día de intensísimo calor,
sí, a ver, yo creo que también No se pensó que iba a tener ese algo, tipo algo tan esencial como es el agua a la hora de armar Sí, el sí. yo tampoco creo que pensaran que íbamos a estar 4 horas No, en la claro, calle, claro. porque fue una cosa, porque hasta la gente que estaba en la playa, porque había ido a la playa no a vernos a nosotros, o a recibirnos a nosotros, Sí, sí, sí. Cuando vio el se tumulto volcaba maravillosamente hacia nosotros y uno estaba más interesado en tirarse al agua que en seguir arriba de esos los viejos aclos y Sí, los Leyland, y ¿no? Con claro. plataforma de las recientemente, hace algunos años creadas, Raincop, Cotsur. exactamente. Había uno rojo de Coptrol todavía, que era la de Trolley, pero había Coptrol era la de- había algunos claro. Leyland que no eran Trolley. Digo, a ver, hablando de la memoria que hablamos con Caetano, porque digo, Caetano aclaraba bien que una cosa es la historia, ¿no? El estudio, y otra cosa es la memoria, que es una cuestión mucho más emocional, ¿no? Es algo que forma parte de vos. En cambio, la historia forma parte, digamos, de un estado. De las A mí me quedó para atrás algo sobre el tema del mojón. Sí. Yo creo que el resto de los hechos fueron todos muy valederos, pero lo que logramos, los que dimos la patada inicial al tema del reencuentro fuimos nosotros. ¿Tá? Después volvieron los Olima, volvió Citarrosa y nos fuimos reencontrando todos. Pero el 1 de mayo era una cuestión interna con los uruguayos que estaban acá y que pudieron salir a la calle a manifestarse. La marcha CFEU fueron los estudiantes que tuvieron la posibilidad de salir a la calle y manifestarse. El Río Libertad fue una cosa maravillosa, pero venir de afuera, la gente que se tuvo que ir, Claro, fue el primer desterrada, contacto. fue el primer retorno, regreso que generó Cierto eso. un disparador interesante, que no puedo olvidarme el papel que jugó Germán Araujo también en esa época, Sí, claro, lo hemos que en ese estado momento estaba haciendo recordando. la huelga. Fue muy importante lo que hizo Víctor Balián desde Convicción, que fue un tipo de los que metió presión para que el viaje se hiciera, pero fue la primera instancia de reencontrarnos los uruguayos. Nosotros representando a nuestros viejos, que fueron los que tuvieron que salir a las corridas acá, y bueno, y el pueblo uruguayo que no sabía demasiado de nosotros. Eso aparece en el libro también, que muchos ustedes no se consideran exiliados, sino hijos de exiliados, ¿no? Porque eran chicos, digamos, Exacto. ¿no? Sí, Tenían sí, claro sí, eso, digamos. Sí, yo perfectamente, o sea, mis padres eran exiliados. Lógicamente ahora de grande uno de repente lo ve como que yo también fui exiliada, porque a mí me privaron de estar con mi familia, ¿no? Y de generar determinados vínculos que después de que uno vuelve son muy difíciles de mantener, no de mantener, de generar como si uno hubiera estado toda la vida acá, no sé si me explico. Pero de todas maneras yo tengo muy claro que los que estuvieron exiliados eran mis padres, ¿no? Nunca más volvieron a irse ustedes. Yo personalmente no. ¿No volviste a La Coruña nunca? No. No, yo tampoco. ¿Vos tampoco volviste a Madrid nunca? Nunca volví a Increíble, Madrid. porque ayer estábamos Me fui a hablando. Australia, me fui a diferentes lugares, para Madrid no volví Ahí nunca. estábamos, ayer hablaba una muchacha que estuvo Sí, también. Mariana García, que tampoco Mariana fue- García, que tampoco volvió. nunca fue, Bueno, sí. el caso Y en el caso, digamos, de Natacha, Que tuvo que ir, bueno, por una recién razón fue familiar. el año pasado, después de 30 años, a buscar los restos de su madre a Bulgaria, pero tampoco había ido, ¿no? En el caso de Ana No, Sosa también parece que fue el año pasado. Y no, yo, Así como ¿vos otros no regresaron ustedes al tienen Uruguay, hijos? ¿no? ¿Vos tenés hijos? Yo tengo 2 y Ana, hijas. ¿vos tenés hijos Sí. vos? No. Porque te iba a decir que si les contás algo, ¿cómo le contaste? ¿Cómo hiciste esto? Sí, yo- ¿Vos hablaste con tus amigos o ese tema nunca me lo hablaste? Yo tengo una cuestión que me parece que es media típica en materia de exiliados. Yo me fui de acá con 9 años. Yo dejé amigos, dejé escuela, dejé fútbol, dejé murga. Yo ya hacía murga en esa época, Firulete. el firulete. Y de alguna manera ya en aquel momento yo pedí una explicación de por qué me tenía que ir, por qué mi viejo se fue un año antes de mi casa. A mí me costó también, Yo tenía Entonces 5 pedí años una y me costó explicación, entender también. esa explicación de alguna manera hubo que dársela a algunos amigos, no a los amigos, de repente a los padres, los amigos, padres que siempre fueron muy solidarios, sabían perfectamente nuestra situación. Mi viejo antes de tener que exiliarse, teníamos la puerta del fondo abierta y la casa del fondo tenía la puerta abierta para que mi viejo pudiera salir rajando si era necesario. Cooperativa de vivienda ayuda mutua con una cabeza bastante particular y progresista. Entonces a mí me pasó eso, que no había demasiado que explicar, uno entendió ya bastante grande dentro de su niñez por dónde venía la mano. A mí me pasaba mucho, a mí me sorprendía en mi casa antes de exiliarnos,
que aparecía gente que yo no conocía y se juntaban en un cuarto a hablar. Sí, pero mi pregunta apuntaba de un poco esto de la memoria 30 años después. En estos 30 años, si ustedes lo comentaron... Bueno, yo escuché el programa ayer y me sentí muy identificada con lo que explicaba Natacha. Yo nunca más escuché hablar del viaje, nunca más tuve posibilidades de, recién ahora que estamos juntándonos, no he tenido posibilidades de compartir esta vivencia que para mí era súper importante, súper emocionante, súper emotiva y las veces que yo he dicho por diferentes circunstancias, sí, no, hubo un viaje, yo viajé, me quedan mirando con cara de... La gente ni se acuerda de lo que viaje, estás hablando. ¿Quién sos? Sí. Está. Y realmente, bueno, ahora que bueno, que está un poco más en boca, ahora por lo menos me escuchan. Cuando hablo me escuchan. Mirá, sí, hay una película, sí, bueno, tal. Claro, a mí me pasó algo distinto porque, a ver, la mayoría de mis amigos me fueron a recibir a EBU. Claro. La murga, el firulete me fue a recibir a EBU. Entonces todos ya estaban empapados en ese momento de esos dos amigos que se tuvieron que ir y que volvían ese día, que los fueron a buscar. Entonces, en esa interna cortita que tiene uno, en esos vínculos y afectos más importantes, el tema está más que claro. Sin duda alguna, lo hablábamos hoy, es un tema que en el colectivo no está instalado. Y a ver, así como he sido crítico de la película, creo que la película ha hecho un aporte muy importante para poner el tema en la prensa y en el público en general. Y creo que es lo más valioso. Puso el tema sobre la mesa de algo que reiteramos, como estamos hablando acá, es un evento histórico, un mojón histórico que la memoria aparentemente se había un poco perdido. Sí, ¿no? En un año donde también tiene razón Carlos, pasaron muchas cosas que marcaron. Probablemente los palmares de ese año se los lleva el acto del obelisco por todo lo que implicaba, pero evidentemente que no fue el único. Es más, yo estaba recordando algunas cosas a partir de ahora que hemos estado hablando de este tema. Pensá algo, Jano, pensá algo, simplemente, la gente puede olvidarlo, pasaron muchas cosas, ¿no? Pero hay un instituto de ciencia política, hay una facultad de ciencias sociales, hay un montón de trabajo social que se ha hecho sobre la dictadura y ninguno hasta el 2014 tocó este tema, digamos. Yo creo que una de las cosas que pasa es que éramos niños y no había discursos. Entonces como que pasó más desapercibido. Sin embargo, el simbolismo, por todo lo que vos contabas recién, porque efectivamente fue el primer encuentro, era muy fuerte, ¿no? El simbolismo. Yo, por ejemplo, de la situación. Desde ese momento que me gustaría ver más imágenes, ¿no? Y no he encontrado, hay muy poquita cosa en internet. Seguramente van a aparecer ahora a partir del recuerdo de gente. Germán Araujo dice que pidió a través de la radio que la gente fuera a la Rambla a filmar y a sacar fotos, ¿no? Recordemos que no es una época como ahora que todo el mundo tiene una cámara. No olvidemos que los hijos de Germán, él estaba haciendo la huelga, los hijos fueron detenidos en el aeropuerto. Uno de ellos era menor, si no me equivoco, y fueron detenidos en el aeropuerto. Exactamente. Bueno, se nos fue el tiempo. Es excelente programa, la verdad, lo felicito, Jano Gabar. A usted también, que me invitó a su programa. No, gracias. Y realmente uno escucha los testimonios y cada uno tiene una historia, ¿no? Pero es importante que todos convergen en algo, ¿no? Estos 30 años hubo un silencio que, bueno, ahora está, por lo menos durante esta semana vamos a hablar, no solamente desde el punto de vista de los testimonios, sino con especialistas. Mañana vamos a hablar con Eduardo Nogareda, poeta y periodista, vamos a hablar con Edgardo Carvalho, que él está en España, que fue uno de los organizadores también, o digo, vinculado ahí, y también vamos a hablar con protagonistas como ustedes, ¿no? Va a estar María Soledad Capelán, María Verónica Weinberg y Mariana Fulde. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por acordarse de esto, ¿no? Y hacer referencia a esto, porque la verdad que, como yo les decía, yo no pude compartir nunca más con nadie. Ojalá que sea esto un jalón para seguir avanzando en la investigación de todo esto y de lo que dejó, ¿no? Muy cortita y agradecerles el espacio. Yo dije que hace 32 años 154 desconocidos viajaron muy felices a este país. Y el otro día se juntaron 21 desconocidos y la pasaron divinamente. O sea que el viaje dejó cosas. Valió la pena. Hasta mañana, que lo pasen muy, pero muy bien.